De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Donde sube, te canta y ríe, sueña, lucha, vive así. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, porque yo soy de la tierra donde más brilla el sol. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. La identidad nacional es una condición social, cultural y espacial. Se define igualmente como la unidad de lo diferente. Se forma a través de los años mediante un proceso de asimilación. Sí, efectivamente estaremos conversando hoy sobre identidad nacional. En fin, un conjunto de contenidos y modo de ser que conforman lo que podríamos llamar lo cubano. Un espacio de plenitud patriótica y cultural. Para saber por qué, De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. La identidad es una palabra de origen latino, identitas, que hace referencia al conjunto de rasgos propios de un sujeto o de una comunidad. Desde un principio que los seres humanos sintieron la necesidad de formar grupos para poder obtener mejores recursos derivados de sus actividades, como la caza, la pesca y la recolección, llevó al establecimiento de las primitivas comunidades o tribus que fueron creciendo constantemente hasta la creación de poblados y ciudades, que posteriormente evolucionaron hasta dar lugar a lo que hoy día son los países y naciones. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Precisamente relacionado con la significación del término países, se celebró por estos mismos días, pero del año 1979, la sexta cumbre de países no alineados en La Habana, presidida por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en pos de la identidad de los 96 países que la integraban entonces. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. En la sexta cumbre de los países no alineados, desarrollada durante el mes de septiembre de 1979, se defendió el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Fidel Castro, como presidente del movimiento, pronunció dos discursos, uno de apertura y otro de clausura, en los que definió con detalles los objetivos políticos y económicos del movimiento. De Cuba soy, soy de Cuba. Hablar de la identidad cubana consiste en hablar de la esencia de lo cubano. Ello no ocurrió ni se formó en un día. Tendremos que remontarnos al siglo XVI, estamos hablando de 500 años de desarrollo del proceso de formación nacional y de las expresiones de la identidad cubana, cómo se fue formando. Ahí hay que tener en cuenta las múltiples influencias, las culturas prehispánicas, lo que trae a España a Cuba, lo que trae África a Cuba. Y cuando hablamos de España o de África, podríamos ser más generales, Europa y África, pero África son 85 etnias. Y España, del siglo XVI, son las Españas, son un grupo de reinos unidos que aún tienen sus diferencias en cada una de esas regiones. Estamos hablando de Cataluña, de Castilla, etc. Es decir, que en Cuba es donde se funden todas estas culturas, incluso de la propia provincia hispana y de África. Estas etnias que llegan empiezan a ser convertidas en una identidad propia que es el negro que vive en Cuba, y el español que vive en Cuba. Eso pasa por un proceso que es el proceso de acriollamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a perder la imagen, la memoria de sus lugares de origen. Y sus hijos no tienen esa memoria ni la han visto los orígenes de sus padres. Su terreno, donde nacen, es aquí. Por eso el criollo se define etimológicamente como el pollo criado en casa. Es el que nace aquí y por tanto no es un problema solo del lugar donde se nace, es también como el medio social, el medio natural va conformando cambios y va produciendo en este criollo, nacido aquí, o y el término más amplio, no es solo nacer aquí, es criarse aquí, criollo, criarse. Esto quiere decir que en esa crianza están influyendo elementos que no estaban en la cultura originales de sus padres.
Es la pérdida de una memoria histórica y la construcción de otra memoria histórica, que es la de Cuba, la de su territorio. Por último, ese criollo no es un término racial, es un término que une a todos los que nacen aquí. Por eso el criollo puede tener diversas características, tanto físicas como espirituales. Esta fusión tiene dos momentos importantes en el siglo XIX. Primero, esa primera mitad del siglo XIX, donde hombres como Félix Varela, pero también en músicos, también en la literatura, en la poesía, tanto la repentista de los campos como la elaborada, van sellando todo un sentimiento propio. Lo primero que empieza a surgir es el sentimiento propio. Y en segundo lugar, una reflexión sobre el país y sobre su gente. Ya empieza a surgir entonces un pensamiento propio con figuras como Félix Varela, José de la Luz y Caballero, y va a tener su culminación en José Martí. Es decir, ahí está el proceso de desarrollo y formación de una identidad, de un modo de sentir y pensar, de actuar, de vivir, de costumbres, hábitos, tradiciones que han surgido durante 500, en ese siglo XIX, durante 400 años. Pero también ha surgido una no solo cultura, sino también un modo de pensar. Cuba, colocada en la periferia de las grandes potencias, se ve también sometida a la ambición de estas potencias. Y por tanto también surge una cultura de la identidad sobre la base de defender lo que somos. Había incluso el famoso frase de Luis y Caballero de que lo más importante es saber quién somos para defender lo que somos, para evitar perder esta identidad que nos hace tener una personalidad propia en el universo de las naciones. No somos mejores ni peores, somos distintos. Formamos parte, con esta distinción, del gran mosaico de la humanidad o del universo humano. Si quieres saber de dónde soy de Cuba. Me dicen Cuba, una canción que ha calado en el gusto de millones de cubanos, haciendo suyo el tema de esta, que refleja nuestra identidad. Cuba es la reina del Caribe, Cuba es mi tierra. El músico Alexander Abreu manifestó en una oportunidad refiriéndose al tema Me dicen Cuba. Es una canción llena de amor y llena de lo que somos, cubanos. También dijo, me propuse exponer eso a lo largo y ancho del paso de Habana de Primera, y ha sido bien lindo la fuerza con la que el propio pueblo la ha hecho suya. Vengo de donde el sol calienta la tierra, y allí donde el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción.
para que sepas el porqué. A mí me dicen Cuba. Para saber de verdad lo que es sentirse cubano, tienes que leerte a Martí la prosa de Miguel. Busca una guayabera con un sombrero de huevo. Para saber de verdad lo que es sentirse cubano, para que te llene la bomba, hermano. Tienes que haber vivido en Cuba. Un cubano de verdad da la vida por su tierra, vive de frente y derecho, preparado para el combate y a su bandera se aferra. Ahora la primera. Vaya, camina por arriba el mambo. Eso es seguro. Así me dicen amigos. Y nada más. ¿Qué fue? Mano para arriba, Cuba. De San Antonio Maicí. ¿Qué fue? Vamos a repetirlo otra vez. Aunque digan lo que digan, cubano siempre seré. De San Antonio Maicí, siempre te defenderé. Aunque el mundo esté como esté y la calle va a quedarte, cubano sigue para adelante, entiendo que nunca fuimos cobardes. Déjate de confianza. De primera. Gracias. Si quieres saber de dónde soy de Cuba. La identidad nacional representa el verdadero reflejo de la realidad y la historia, así como encarna los valores comunes de la nación a la que pertenecemos. La identidad nacional es un conjunto de rasgos muy distintivos como la historia, los símbolos patrios, las costumbres, el idioma, así como la música y la danza, entre otros muchos elementos. La identidad nacional es un proceso continuo que pasa de generación en generación, convirtiéndose así en un elemento vivo en constante desarrollo. De Cuba soy de Cuba. La identidad se forma a través de siglos, pero la identidad es una realidad actual. Se trata de quién soy. Primero, de dónde vengo, pero sobre todo quién soy, cómo soy y cómo seré. Esto implica varias cosas. Primero, la formación que se da desde el hogar. Es mi vida en el hogar, las costumbres y hábitos que tiene la familia. Es también el barrio. Después es la ciudad, después es la provincia y después es el país. Es decir, voy adquiriendo nociones de quién soy, cómo soy, en la medida que voy desarrollando desde la familia hasta la nación. Y ahí entiendo todos los elementos que conforman, a veces no me lo explico, pero conforman mi vida cotidiana, mi modo de actuar, mi modo de ser, el lenguaje que uso, las costumbres que tengo, el modo en que nos identificamos entre nosotros, la diferencia de saber que el otro es distinto a mi yo, es decir, los que vienen de otras partes
bienvenidos y queridos, pero son diferentes. Y empiezo el diálogo desde lo que yo soy, pero tengo que saber lo que soy. En segundo lugar, me gustaría definir esta identidad nuestra como la definió Fernando Ortiz. ¿Qué somos? Un gran ajiaco. Es decir, un lugar donde se han vertido carnes, especies de distintas partes del mundo. Y el fuego produce la cocción. Es decir, el fuego es la vida en que una nación se formó. ¿Cómo se formó? Y esa cocción da un resultado, un sabor y una apreciación diferente a cada uno de los integrantes originales. Eso es lo que Fernando Ortiz le llama una cualidad nueva. Es decir, no soy parecido a ninguno de los ingredientes en particular. Ha surgido algo nuevo y ese algo nuevo es la cubanidad, es mi identidad. Por eso, cuando se habla de lo cubano, estamos hablando de ese famoso ajiaco donde entran todos los ingredientes. No es uno en particular. Y cuando se dice lo cubano, se está hablando sin razas, sin orígenes, sino que todos formamos parte de una gran familia porque nos identificamos por la cualidad, por las características que tenemos. Y Fernando Ortiz decía dos cosas que son muy importantes. Y muy importante porque cuando el ser humano no sabe quién es, puede perderse en este mundo, que es muy diverso, muy complejo y que ante todo requiere el que cada ser humano sepa qué es, qué hace aquí en este mundo. Y Fernando Ortiz decía que lo primero era la condición, saber tener conciencia de quién se es. Yo no puedo vivir en un mundo sin saber quién soy, sin tener conciencia de quién soy, de qué me diferencia y qué me identifica con los otros. Y los cubanos es la conciencia de este conjunto que ha salido del gran ajiaco, en el cual se coció y surgió una cualidad nueva que es mi identidad. Pero lo más importante es la segunda cuestión. Fernando Ortiz dice que es además la voluntad de serlo. Y esto es muy importante. Yo puedo nacer en Cuba y no querer ser cubano. Yo puedo nacer en Cuba y no saber que soy cubano. La voluntad de serlo es lo que determina. Yo, como individuo, decido si soy cubano o si no lo soy. Si renuncio a lo que la tradición, las costumbres, los hábitos y la realidad cubana me ha transmitido y por tanto asumo esa identidad o puedo no querer asumir. Es un acto voluntario el ser cubano. Pero cuando se produce un acto voluntario de este tipo, ese acto voluntario es también por un profundo amor. Si quieres saber de dónde soy de Cuba. Una de las características más importantes en la formación de nuestra identidad nacional es el papel progresista que en ella juega la cultura cubana. Un ejemplo de esta fuerza expresiva lo ha sido la pintura de Carlos Enríquez. De Cuba soy de Cuba. Durante más de un siglo la vida rural ha estado presente en la pintura cubana. El paisaje y el hombre se han fundido en un mismo sentimiento, en la búsqueda del costumbrismo y las tradiciones de vida del campesino cubano. Carlos Enríquez, con su pintura Guajiros de 1953, rinde culto a ese espacio de absoluta cubanidad. De Cuba soy de Cuba. La identidad nacional define los rasgos distintivos de un pueblo o nación. Desde los humanos se fortalece y desarrolla conscientemente. Nuestra identidad está ligada a la historia y a la cultura cubana, la cual se refleja en el cubano mismo, en su forma de ser, de hacer y de pensar. En nuestra mezcla de razas se ha ido perfilando la autenticidad, expresada desde siempre en el sentido de soberanía plena. Si quieres saber de dónde
Desde nuestras raíces en la consolidación de la nación cubana. Desde la difusión y defensa de nuestra cultura nacional. Desde la reafirmación de nuestros valores nacionales, a sentir amor por lo cubano. De Cuba soy. De Cuba soy.